Este es el primer seminario abierto del proyecto de investigación que se llama Comunicación Política y Tecnología, que está inscrito en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional Tucumán. La idea de tener un seminario abierto es empezar a introducirnos en este proceso de la investigación, pero ya no como el año pasado ha hecho este equipo hacia adentro, sino el mirar hacia afuera todo lo que es la comunicación y la tecnología, que está atravesada permanentemente por la política. En este caso, el licenciado Mariano Paz, que es psicólogo, está doctorando en la Universidad de París 8, es docente e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, está en la cátedra Direcciones Contemporáneas de la Psicología. La mecánica que vamos a utilizar es, primero va a hablar el director del proyecto, el licenciado Campos Albo. Posteriormente tendrá la palabra el licenciado Mariano Paz, y después haremos un momento, unos 20 minutos, como para hacer preguntas a partir de la disertación que vamos a escuchar. Le pido por favor, licenciado Campos Albo, lo escuchamos. Muchas gracias, Ricardo Bocos. Buenos días para todas y todos los presentes. No imagino una circunstancia más propicia para esta convocatoria, porque en este momento el encuentro está siendo producido, mediado por plataformas, haciendo que este encuentro sea una instancia de laboratorio, si se quiere, para abordar la temática, ¿no? Así que, bueno, tengo el honor y el agrado en esta oportunidad de presentar, como bien dijo el moderador, Ricardo Bocos, de presentar la primera actividad abierta del proyecto de investigación y desarrollo, el PID 7991, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Tecnológica Nacional, bueno, Facultad Regional Tucumán. Nuestro proyecto se denomina Comunicación, Política y Tecnología, y creo que merece hacer una breve reseña del mismo para poner en contexto los aportes de nuestro invitado de hoy, pero también señalar el lugar que ocupan las humanidades en la formación de futuros ingenieros. Algunos pueden saberlo, otros no. La Universidad Tecnológica Nacional tiene un departamento de ciencias básicas. ¿Qué materias, qué asignaturas reúne ciencias básicas? Aquellas que son comunes a cualquier ingeniería que se curse en la institución. O sea, estén cursando civil, mecánica o sistemas, es de esperar que necesiten bases similares de matemática, física y química. Es decir, plenamente ciencias básicas. Hasta ahí, nada novedoso. Lo particular de nuestra universidad es que a través de la asignatura Ingeniería y Sociedad, los alumnos desde los inicios de la carrera acceden a una instancia de reflexión sobre temas como los vínculos entre ciencia, tecnología y desarrollo, la responsabilidad social del ingeniero, y en especial, y esto es algo transversal a toda la asignatura, la atraviesa, los aspectos éticos y morales implícitos en las tecnologías. Entonces, tenemos planteado un marco, podríamos llamarlo, podríamos decirle, enclave extraterritorial, ¿no? Las humanidades, en la enseñanza de la ingeniería y las tecnologías, somos un enclave extraterritorial. Desde ese marco, nuestro equipo de investigación constituyó un recorrido que fue desde un primer proyecto que se llamaba Sociedad, Tecnología, Equidad, pasando por el de Universidad, Educación y Compromiso Social, nuevos desafíos en el mundo globalizado, hasta llegar al actual proyecto que ya mencionamos y se titula Comunicación, Política y Tecnología. ¿Por qué tomar este nuevo derrotero, estas nuevas vías, estas nuevas líneas de indagación y de reflexión, como son comunicación, política y tecnología? Porque hemos advertido que cada vez más los investigadores, tanto en tecnología como en ciencias políticas y en humanidades, se están volcando al estudio de las redes sociales.
Y en nuestro caso en particular, a la indagación de su uso para la comunicación de mensajes políticos, que en otras palabras podríamos decir la construcción de narrativas colectivas. Ya sabemos que es casi una obviedad decir esto, pero bueno, hay que mencionarlo. La tecnología, las redes sociales y las plataformas digitales han impactado radicalmente en la vida cotidiana de ciudadanos, pero también candidatos, partidos y medios de comunicación que en muchos casos se han visto desplazados como el lugar privilegiado para obtener información, lo cual deriva, por supuesto, en otros problemas que no vamos a abordar hoy, pero que quedan planteados como la fake news, como los trolls o bots que son parte de la vida cotidiana también de las redes sociales. Desde la década del 90 del siglo pasado, Internet fue ampliando el espacio público, ¿no? Extendiendo a toda la sociedad, o vamos a ver si dando la sensación de extender el derecho a tomar la palabra, a la vez que incorporar al espacio público las comunicaciones privadas. Hoy no sorprende a nadie una captura de pantalla, un audio tomado de un WhatsApp, etc., que antes era parte de la vida privada. Por su parte, la capacidad de las redes sociales, por mencionar algunas, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, entre otras, WhatsApp mismo, para transmitir las preferencias de sus usuarios en cualquier parte del mundo de modo rápido y casi sin filtro, también está transformando la cultura política de las sociedades contemporáneas. Lo vamos a mencionar también en otra oportunidad, los efectos, por ejemplo, que tienen la evaluación de hashtags, es decir, los temas más polémicos o más hablados en un determinado momento y el impacto que tiene tanto en la prensa tradicional como en el campo de la política e incluso en la toma de decisiones. Como antes eran los focus group, juntar 5, 7, 10 personas para cotejar cuáles eran los puntos de vista antes de que un político tome una decisión, ciertos políticos tomen ciertas decisiones. Hoy en día se hace trabajo con Big Data e investigación sobre lo que se está hablando y lo más polémico y candente en redes sociales. Volviendo a nuestra investigación, hay que precisar que nuestra investigación se centra en los usos de una plataforma en particular, que es Twitter, porque consideramos que es la más utilizada o una de las más utilizadas en el campo político, porque cuenta con cuentas oficiales de los principales actores y con datos accesibles para los investigadores. Estos son cuestiones técnicas, pero hay posibilidad de acceder a la base de datos a través de un API que está autorizado por por las autoridades, por los dueños y administradores de Twitter, y eso también facilita el acceso a grandes datos para la investigación. La difusión de un tweet, un mensaje en la red, depende de muchos factores. Piensen que cada día se producen 500 millones de tweets. Nadie de nosotros tiene ni la capacidad ni tampoco la posibilidad de acceder a 500 millones de mensajes en nuestro celular o en nuestra página. ¿Qué hace Twitter? Selecciona, filtra. ¿En base a qué? A aquellos usuarios con los cuales ya hayamos interactuado antes, aquellas páginas o temas sobre los cuales le hayamos dado un like, un me gusta, o hayamos reaccionado, porque se ocupa, esto en términos de los propios ingenieros, de maximizar nuestro placer informativo. Nos da placer encontrarnos con aquello que ya sabíamos que nos íbamos a encontrar. Estamos depositando en nuestras redes sociales muchas expectativas, muchas publicaciones, y la red social nos devuelve, como el marco de realidad, una selección de las publicaciones en base a nuestras propias opciones, entrando, por supuesto, en un circuito. Esta es la manera en que estamos viviendo el mundo virtual. Sentimos que todos somos mayoría, porque justamente nos produce ese efecto, porque accedemos filtro mediante y algoritmo mediante aquello que mínimamente ya el algoritmo había previsto que nos iba a gustar. Los algoritmos detrás de las plataformas, que no son exactamente iguales, pero que tienen lógicas en comunes, terminan generando una formación de comunidades. Algunas preguntas. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, ¿son la continuación de la política por otros medios? Cuando compartimos un meme, una imagen, un chiste,
¿No estamos haciendo también política a pesar de que no la estamos mencionando? Más preguntas, y esto en relación con el tema que nos convoca hoy. ¿Podemos hablar de libertad o de elección a la hora de informarnos y formar nuestra opinión sobre la realidad política y la toma de decisiones electorales sabiendo cómo están funcionando los algoritmos en base a estas características que les había dicho de placer informativo? Y con esto llegamos al problema central que justifica nuestra presencia hoy, un día sábado, tan especial para quedarse en casa tomando un mate cocido con bollo, o lo que ustedes prefieran. ¿Son las redes sociales un caso de dispositivo de control social, por supuesto, ¿no? Este término, sobre todo para aquellos que por ahí vienen del campo de la ingeniería, ¿no? No nos tiene que inducir a falsas conclusiones, porque nunca hemos dicho que un dispositivo tenga que asumir una forma material exclusivamente. Un dispositivo puede ser tanto un objeto, ¿verdad? Y esto, o el que ustedes tengan, como una disposición arquitectónica, o las normas administrativas, o los rituales de una determinada cultura, o distintos tipos de discurso, que en red legitiman la posición y el lugar de cada uno de sus usuarios. Me van a decir que esto es muy abstracto o muy lejano. Un breve ejemplo. Piensen en el aula tradicional, en la que la mayoría de nosotros hemos transitado nuestra educación primaria, secundaria y universitaria. Bancos en fila, el docente, la clase magistral, orador único. Comparen también mentalmente con un aula, mesas circulares, 6 u 8 personas en cada uno. ¿A dónde la hemos visto? En los jardines de infantes. Otra dinámica, otra posibilidad, otra distribución de la palabra, quizás mucho más uniforme. No digo que no tenga otros inconvenientes, pero claramente es distinta. Ahora, ¿se advierte qué tipo de interacción genera cada dispositivo, en este caso educativo, en su red con los otros elementos, con el juego de expectativas? Bueno, estos temas ya fueron abordados en la segunda mitad del siglo pasado por ese pensador francés tan notable, muerto prematuramente, llamado Michel Foucault. Por supuesto, muchos años antes de que irrumpiera en nuestras vidas Internet y las redes sociales digitales. Y digo bien, y subrayo, digitales, porque redes sociales preexisten a las plataformas que hoy llamamos así. En realidad tendremos que llamarle redes sociales digitales. El licenciado Mariano Paz es investigador y docente en el campo de las corrientes contemporáneas de la psicología y ha estado profundizando hace varios años en su trabajo en las enseñanzas de Michel Foucault, motivo por el cual nos pareció la persona más idónea para hacer aportes sobre esta problemática, sobre esta temática en este seminario abierto que vamos a compartir a continuación. Y para finalizar, y como una manera de abrir el artificio de trabajo, por no decir dispositivo, quiero agradecer a la Facultad Regional Tucumán, que aloja y financia nuestra investigación, a mis compañeros de trabajo de investigación, Raúl Tejerizo, Karina Jatib, Benjamín Romano, Ricardo Bocos, Sebastián Lorenzo Pizarello y Martín Diascarski, que proviniendo de las más diversas profesiones, colaboran día a día para ensanchar el campo del saber. Y una dedicatoria especial para mi padre, fallecido a fines del año pasado, porque sé que le hubiera encantado poder estar aquí para debatir con nosotros. Así que bueno, muchas gracias y dicho esto, comencemos. Bueno, espero que se escucha bien, ¿no? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la invitación, Rodrigo Campos Albo, y al proyecto Comunicación Política y Tecnología. Un placer poder estar reunido con ustedes, charlando de estos temas que, bueno, creo que nos interesan tanto. Bueno, una pequeña, no es como corrección, pero sí también
una referencia para quien es mi directora de tesis, la doctora Mercedes Risco, ya que mi doctorado en realidad tiene como base el doctorado de Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras, donde ella me dirige, y es ella quien me ha puesto en contacto con la Universidad de París 8 para poder llevar adelante parte de mis investigaciones. Así que primero ese reconocimiento al doctorado de Humanidades y a mi directora. Bueno, luego me pareció que es interesante algunas cosas. Hemos charlado previamente con Rodrigo, que me había comentado sobre el proyecto en el que él participa y que me pareció muy interesante, así que en algunos cafés hemos intercambiado algunas previas de este tema. En primer lugar, lo que yo le decía a él es que yo sé muy poco, yo no soy un especialista en el tema de las redes sociales, pero que sí me parecía interesante poder aportar algunos conceptos o algunas claves de lectura desde el pensamiento de Michel Foucault, pero no solamente de él, porque lo que yo estoy trabajando es el diálogo entre el pensamiento de Michel Foucault y el pensamiento de Jacques Lacan. Ambos pertenecen a la corriente del pensamiento francés contemporáneo, y a partir de las producciones intelectuales de ambos pensadores hay una serie de derivas en el pensamiento político, como son las de Slavoj Žižek o la de Ernesto Laclau, que me parece que llevan adelante algunas de estas cuestiones. Yo he agregado ahí en el chat del Zoom en el que estamos haciendo este encuentro un link del trabajo, que es el escrito que estoy tomando de referencia para lo que voy a hablar en esta charla. Es decir que, como seguramente voy a incurrir en muchas reducciones y en muchas simplificaciones, lo que yo estoy diciendo ahora lo he escrito de una manera más extensa en ese artículo que he puesto ahí a disposición de ustedes. Y lo que me parece que es más interesante, que en ese artículo están las referencias de los grandes investigadores de los que yo tomo alguna de estas apreciaciones, es decir, para que ustedes puedan tener esas fuentes. Entonces voy a ingresar paulatinamente en el tema. Una cuestión que es muy importante, yo no lo conozco a todos los interlocutores, acá, bueno, a Rodrigo, al señor Gerardo Bench, que también está por ahí, pero tanto el pensamiento de Michel Foucault como el pensamiento de Jacques Lacan tendríamos que inscribirlos en ese corriente de pensamiento francés contemporáneo. Estamos haciendo una simplificación conocida como estructuralismo. ¿Qué es lo que supone esta corriente del estructuralismo? Que es, podríamos decir, como una reelaboración lógica de un pensamiento de la sospecha que ya está iniciado por Carlos Marx en el campo de la filosofía política, y también en el campo del psicoanálisis por Sigmund Freud. Este pensamiento de la sospecha, al que habría que agregarle también a Friedrich Nietzsche, que es el otro gran pensador, Freud, Nietzsche, Marx. El texto tiene ese nombre, escrito por Michel Foucault, que es interesante revisitar. Son los grandes pensadores de la sospecha. ¿Qué es lo que van a plantear a la concepción tradicional? También hago una simplificación a grosso modo de la filosofía clásico-moderna, que plantea la fundación del individuo como átomo de la sociedad, sostenido en el ideal de la conciencia racional como rectora de la voluntad y de la dirección del pensamiento y de la acción, que cede luego su poder para accionar sobre la realidad al poder político.
Es decir, esta conformación del sujeto moderno rápidamente asimilado al individuo liberal, constitutivo de la sociedad liberal, política, democrática moderna, es de alguna manera sospechado por estos tres pensadores. Estamos hablando del marxismo clásico, del psicoanálisis y de la genealogía nietzscheana, que van a sospechar que esa conciencia que dirige la voluntad está intervenida, está afectada por algo que subyace, que lo afecta y que de alguna manera como que regula o produce efectos de conducta, es decir, que esa voluntad está atravesada por una ideología, está atravesada por una moral, está atravesado por un inconsciente. Estos pensadores que yo he tomado en referencia para el pensamiento político contemporáneo postfundacional, que implican aceptar esta sospecha y retrabajarla a la luz de los aportes tanto de la teoría de las estrategias y de los juegos como de la teoría del significante aportada por Ferdinand de Saussure. Todo hecho social, todo hecho humano está atravesado por una estructura que es la del lenguaje, y en similitud con esa estructura que aporta Ferdinand de Saussure a la lingüística científica moderna, el psicoanálisis retoma la hipótesis del inconsciente, Foucault retoma la hipótesis de la moral como construcción del yo, y podríamos decir Luis Althusser, que es el otro autor que yo tomo en ese texto, reelabora la teoría de la ideología de Marx. Esto, en definitiva, va a marcar la perspectiva desde la cual intervengo acá, porque en el título que ha propuesto Rodrigo para la charla están un poco estas referencias: determinismo y libertad. Está haciendo una referencia a este sujeto político del pensamiento político postfundacional, que es un sujeto que está, podríamos decir, dividido, tomando una imagen del psicoanálisis, entre una corriente de asujetamiento, de sujetamiento por estas estructuras que cada uno de estos pensadores intenta elaborar teóricamente, y que a su vez sería digamos, la posibilidad sería de liberarse o de desalienarse de estas sujeciones, de poder ejercer una voluntad, podríamos decir, más auténtica. Esta tensión del sujeto del pensamiento político postfundacional implica este interjuego, esta articulación de determinismo y libertad permanente, con, por supuesto, diferencias según los distintos enfoques de pensamiento. La otra cuestión es en el mundo digital, que me parece que ahí está la pregunta, que por lo menos en el café charlábamos con Rodrigo, si es que hay una novedad a partir de las redes sobre la cuestión de las formas de producción del sujetamiento en el gobierno de las conductas, ¿no? Y ahí hay un tema interesante, porque lo que viene después es una aclaración del título, que es Panoptismo y tecnologías del yo. He dejado panoptismo, a pesar de que ahí vamos a hacer una precisión, porque panoptismo es una tecnología de control de conductas o de construcción del individuo más vieja, podríamos decir, más clásica en el pensamiento de Michel Foucault, es decir, situada como tecnología política del momento de constitución de los estados modernos y de constitución
de las fuerzas de trabajo y de constitución de los individuos de esas sociedades industriales, ¿no? Eso no quiere decir que haya desaparecido. Existe, por ejemplo, tiene total actualidad estos temas de la construcción social del individuo. Eso tiene vigencia. Y la idea del panoptismo, digamos, que hace referencia al modo de funcionamiento del poder disciplinario, que toma en especial sentido la centralidad del poder para poder producir determinados efectos de vigilancia y de control que se internalizan y que van a hacer sinapsis en la construcción del individuo. Estamos haciendo usando alguna terminología del momento genealógico de Michel Foucault, como está bien expresado en Vigilar y Castigar, bueno, lo primero que estamos viendo, digamos, es que las tecnologías no están solamente en las redes digitales, es decir, en lo que es la computadora, lo que es el Internet, lo que es más tradicionalmente para los que somos, digamos, usuarios normales, es decir, lo que nosotros nos imaginamos con la palabra tecnología, ¿no? Las cuestiones de la ciencia y de la técnica electrónica, etcétera, ¿no? Ahora, las tecnologías, en este sentido fuerte y duro del pensamiento francés contemporáneo, estas estructuras producen efectos materiales sobre las vidas y sobre la constitución. No vamos a usar la tercera persona para decir los sujetos, vamos a decir nosotros mismos. Lo más próximo a nosotros mismos, como por ejemplo el momento en que nosotros miramos los likes que tienen las fotos que hemos subido del último fin de semana al Facebook, en ese lugar de regocijo, de interioridad, de satisfacción narcisista, etcétera, lo más próximo está producido. Está producido y está perfectamente producido y una cuestión palpable de eso es que hay alguien que cada sonrisita que le hacemos a la pantalla está lucrando, está cayendo una monedita en el bolsillo de alguna de estas grandes empresas, ¿no? Hay una mercantilización de ese nosotros mismos, ese yo narcisista. Ahí podríamos hacer una ventanita de una referencia a toda la obra de Foucault acerca de historia de la sexualidad y del funcionamiento del dispositivo de la sexualidad moderno. Es decir, la manera en que la instancia libidinal de la constitución de nosotros mismos es capitalizada por la tecnología de control de conductas o de gobierno llamada por él gubernamentalidad. En eso ustedes van a notar, está un poquito mejor expresado en ese artículo, pero van a notar, y eso se podría cerrar en otra ocasión, que el pensamiento de Foucault, el de Althusser y el de Lacan es un pensamiento en diálogo. Los tres autores se referencian entre ellos como interlocutores privilegiados. Es una constatación para Foucault que la verdad que el psicoanálisis anuncia de la constitución libidinal del sujeto y del peso de esa constitución libidinal en el funcionamiento de las conductas cotidianas, de esas conductas que parecen más elevadas, más racionales, más, podríamos decir, más pulcras, el peso de esa constitución libidinal o sexual o narcisística en el funcionamiento de ese hacer cotidiano o de esos funcionamientos más elevados de la civilización, que es lo que anuncia Sigmund Freud y que reelabora Jacques Lacan, eso es capitalizado por la gubernamentalidad. En este punto hay una diferencia con respecto a la hipótesis del panoptismo, porque Foucault detecta que a partir del siglo XIX comienza a haber un saldo de determinados saberes, en particular la medicina social. La medicina social
como posibilidad de regulación de los fenómenos de los seres vivientes, de los seres humanos como seres vivientes, va a tener una incidencia en una nueva conformación, en una nueva tecnología de poder que Foucault pasa a llamar biopolítica o biopoder. ¿Qué implica esto? Lo vamos a decir de una manera más sencilla. Los grupos que producen gobierno obtienen, de alguna manera, una manera de hacer uso de una tecnología, que es en este caso la tecnología médica o la tecnología epidemiológica, para los fines de, ya sea para los fines más progresistas de gobierno de las sociedades, de crecimiento de las naciones, pero también muy rápidamente, hace poco vi un documental de la BBC que se llama El siglo del yo. Es bastante aproximado a lo que estamos trabajando hoy en día, pero muy pronto los grupos de poder, ¿no?, van a tener una forma de recapturar esas tecnologías del campo de la epidemiología, principalmente en el nacimiento de la biopolítica, y de los saberes de las estadísticas, de los datos biométricos, para poder realizar un gobierno de las poblaciones. Ya un gobierno no en el sentido de la aplicación directa del poder, que es costosa, como en vigilar y castigar, del poder disciplinario, el castigo, qué sé yo, las políticas de privación de la libertad y una serie de cosas, tienen es un rudimento del poder que es demasiado costoso, y en este sentido la incorporación de estas nuevas tecnologías, que la estadística, el dato biométrico, el modelo tradicional de nacimiento de la biopolítica estudiado por Foucault es el de la inmunidad de la vacunación, ¿no? Las grandes campañas de vacunaciones del saber médico que han sido restituidas al poder. Hay una tecnología de poder, en este sentido, una lógica del poder mucho más sutil, mucho menos costosa, mucho más efectiva, que es la de la biopolítica, y que consiste justamente en regular fenómenos de la población, ya no tomando uno a uno el individuo, sino tomando grandes modificaciones o procesos o movimientos de las poblaciones, es decir, que incorporan como blanco del poder al objeto población. ¿De acuerdo? No es un objeto tan compatible con el individuo liberal. Pero lo que tenemos que entender claramente, que el fin del dispositivo, la misión del dispositivo biopolítico, se monta porque va de la mano de la misión del dispositivo disciplinario, se monta, y entonces hay una complejidad de estas disposiciones del poder. Por supuesto, las corrientes más tradicionales de lo que nosotros podemos considerar las buenas políticas, las que intentan una participación ciudadana más crítica, una participación ciudadana más verdadera, modificaciones, se asientan por lo general en otra tecnología de gobierno que es mucho más vieja, que es la de soberanía. La construcción de soberanía, que está más emparentada con los ideales de los derechos humanos, etc. Bueno, ahora, punto nuevo. ¿Qué tenemos de novedad desde ese nacimiento de la biopolítica en el 19 hasta nuestros días, y que tienen que ver con esta teorización de Foucault sobre el dispositivo de la sexualidad? En Historia de la Sexualidad, Foucault no solamente va a hacer una hipótesis, y esto acá hago una pequeña aclaración sobre esa investigación, no sobre lo que es la sexualidad como ser transhistórico. Lo que dice Foucault, la sexualidad es un objeto que es producido
por un dispositivo. Un dispositivo es un conjunto, tanto de preceptos morales, de discursos de saber, de instituciones, de normativas, etc. La sexualidad que nosotros conocemos y que consideramos tan próximas a nosotros mismos, como práctica de la libertad humana, ¿no? Como si uno dijera, ¿dónde es más libre uno que en la cama? Pero la sexualidad moderna, lo que dice Foucault, es producida por un dispositivo. Saberes que hablan acerca de la naturaleza de la sexualidad, saberes que hablan acerca de las relaciones interhumanas, morales, preceptos legales, instituciones, modos de construcción arquitectónicos, etcétera, participan de esa constitución de la sexualidad. Lo dejo pendiente para simplemente señalada esa ventanita, pero lo que tenemos por otra parte como novedad es que se constituye el saber psicológico como gran tecnología moderna tardía. El saber psicológico va a constituir para Foucault, eso va a ser objeto de otra investigación que se llama el poder psiquiátrico, pueden buscar ese seminario de Foucault, el poder psiquiátrico. La psicología, ¿no?, o los saberes psi van a constituir un nuevo superpoder. Prácticamente no hay área de la vida humana, civil, moderna. Estoy diciendo esto porque podemos tener la fantasía de que alguien nazca perdido en el bosque, ¿no?, como esos niños lobos o lo que fuera. Pero cualquier otra persona dentro de la sociedad moderna, y ya no solamente occidental, porque estamos en un mundo globalizado, está atravesado por ese superpoder. ¿Sí? Basta con que cualquiera de nosotros tenga algún incidente, incluso en el campo de la sexualidad, para que pueda ser atravesado por una instancia que muy prontamente puede entrar al terreno jurídico. Voy a proponer una situación, ¿no?, como decir un problema, ¿no?, en el cual podemos pensar la magnitud del asunto que estamos tratando, ¿no? Una acusación de abuso sexual. Hoy en día, una acusación de abuso sexual para cualquier persona perteneciente a la clase media, al medio sociocultural, que dependa su vida de circulación, por ejemplo, ámbito académico o ámbito del ejercicio civil o de lo que sea, ¿no?, fuertemente cuestionada. Hay una rápida toma de posición de la gente respecto a la acusación. El fenómeno de escrache produce un peso sobre, supongamos, los que tienen que juzgar, el aparato jurídico, la intervención de los peritos psicológicos, etc. Es decir, estamos simplemente imaginarizando para tomar el peso de lo que es la presencia del dispositivo de la sexualidad, del superpoder psi y de la articulación de esta cuestión que podríamos nombrar algo así como la opinión pública, la regulación de la opinión pública y la regulación de los efectos cívicos, legales, políticos, etcétera, por la opinión pública y por la manipulación. Es decir, esto es la materialidad de las tecnologías del yo, la materialidad de las tecnologías de gobierno, la materialidad de lo que posibilita esa otra nueva tecnología, que sería la de las redes sociales, pero que en realidad las redes sociales funcionan porque funcionan estas otras redes de poder de las que estamos hablando a través de las tecnologías del yo, de los dispositivos, de los modos de funcionamiento, de la gubernamentalidad,
biopolítica. Es decir, que lo nuevo se asienta sobre eso y se va montando. De más está decir que la concepción del poder en Michel Foucault, o en Louis Althusser, o en Jacques Lacan, implica una concepción de red, de apalancamiento, una concepción de un deslizamiento de estructuras que son heterogéneas, pero que se van acoplando y que se van mostrando, se van montando y que van produciendo en eso, digamos, la dificultad del engrane, de que es muy difícil dirigirse de frente para poder disolver algo de esto. Hay que poder pensar esta lógica. Esto revoluciona, por supuesto, el pensamiento político postfundacional, que ya no va a pensar en los viejos términos de la revolución marxista para pensar la posibilidad de cambios sociales, ¿no? Es decir, porque que tome el poder, digamos, un grupo comunista no implica que se va a disolver ni las tecnologías del yo, ni que se van a disolver estos modos de funcionamiento de la gubernamentalidad, que para Foucault están distribuidas. Por supuesto hay que hacer el diagnóstico de cada situación, de cada momento concreto, pero son propias de la sociedad moderna. Una cuestión, entonces, que sería importante, y yo propongo, no sé cuántos minutos me quedan, porque... Te quedan 13 minutos, quédate tranquilo, 13 todavía minutos, podés bueno. redondear. Entonces, una cuestión muy importante, que es lo que rescato, por ejemplo, de Louis Althusser, eso ya pueden verlo un poco más ahí. Louis Althusser va a plantear una cosa: hay que pensar que el sujeto que toma una decisión política, la decisión política podríamos pensarla en la respuesta, supongamos, ¿no? Hoy salen los antivacunas, proponen una marcha y hay gente que va a la marcha, o hay gente que desde la casa bardea. Supongamos que ahí hay una acción política informal, no es un voto, por ejemplo, no es una forma de manifestación de una asamblea, pero es una acción política, una conducta política, o una conducta que tiene incidencia en el campo de la política y que está de alguna manera comandada por, podríamos estudiar el caso concreto, habría que ver, determinada circulación en las redes sociales, ¿no? Ya sea a través de troll, a través de opiniones, a través de la reproducción programada y sistemática de determinadas fake news, etc. ¿Qué es lo que dice Louis Althusser? Hay que pensar que desde la lógica actual, el sujeto político no es una persona que tenga una persistencia en el tiempo y una identidad del documento nacional de identidad. El sujeto político, dice Louis Althusser, esto lo ven un poquito mejor dicho en ese escrito que he dejado ahí, el sujeto político se constituye instantáneamente en una relación de todo o nada a partir de una interpelación. Hay una interpelación, podríamos decirse, desde el discurso social, y esa interpelación, en el momento en que el sujeto produce una respuesta, que pareciera que viene del proceso de la voluntad, en realidad se ha producido como por un acto de constitución instantánea, material, y esto, en el momento en que se constituye identitariamente, rechaza algo. Por ejemplo, rechaza, qué sé yo, que este fenómeno de la epidemia. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, pucha, qué malo el presidente que nos cambia el feriado, y entonces yo me he perdido la posibilidad de irme a Humahuaca, que ya estaba pensando que me iba el fin de semana a hacer esto, a disfrutar allá. Entonces digo, el rechazo en ese momento que hago ese razonamiento y que digo en una red social esto, rechazo que hace 2 semanas la Corte Suprema de Justicia ha impedido que se tomen las medidas sanitarias necesarias
para poder producir un cuidado de la población ante el avance de la curva creciente de casos y todo lo demás. Rechazo en ese momento. Me constituyo en un pequeño acto político a partir de una demanda que ha venido por ese bombardeo y respondo, actúo. Este átomo de funcionamiento puede funcionar a grandes pasos. Lo que dice Luis Althusser, que eso es el funcionamiento ideológico y que el funcionamiento de los aparatos, en ese momento Luis Althusser lo pensaba más en relación al Estado, los aparatos de ideología del Estado van a tener el efecto de producir estas constituciones de sujetos políticos, que es el modo de regular las conductas o las voluntades. Esto podríamos pensarlo, si los ponemos en serie, con la forma en que Jacques Lacan retoma el problema que Sigmund Freud ha planteado a principios del siglo sobre la psicología de las masas y el análisis del yo. Freud trabaja el tema de el comportamiento dirigido, o podríamos decir, presa de los mecanismos del poder de las masas, no de las sociedades en el sentido de su racionalidad crítica, sino los fenómenos, por ejemplo, de las manifestaciones, de las tomas de poder, de las tomas rápidas de participación ante una demanda de los grupos de poder, a reflexiva, a crítica, y que tiene consecuencias complicadas. Freud dice que hay un modo de funcionamiento de la psicología de los individuos en el que se funden en el pensamiento colectivo al modo de masas. No está hablando de la organicidad, de, por ejemplo, lo que podría ser ahora el colectivo del equipo de investigación que está reflexionando, que está intercambiando, que está debatiendo. Está diciendo cuando el agrupamiento produce un pensamiento sincrético y una voluntad de acción rápidamente. Freud dice cuál es la tecnología psíquica que se pone en juego en esos fenómenos. Él dice, hay una cuestión que tiene que ver con la figura del líder. El líder funciona de alguna manera como un hipnotizador. El fenómeno de la hipnosis es un fenómeno bien estudiado por el psicoanálisis. El psicoanálisis mismo dice, la terapéutica psicológica tradicional o psiquiátrica funciona por hipnosis o funciona por sugestión, que es lo mismo, y el psicoanálisis, para ser verdadero, tiene que abstenerse de ejercer la hipnosis o la sugestión sobre el paciente. Tiene que producir un cambio por el interior del paciente. Por eso Freud estuvo dirigida, hay modelos más organizados como los del ejército o los de la iglesia, funcionan por la identificación con el líder. El líder de la masa se ofrece como un ideal del yo que ama a cada uno de los integrantes de las masas, de esas masas, de una manera igual, y eso produce, digamos, un engrane inconsciente, libidinal, importante, pero como esa asunción del liderazgo implica una renuncia de cierta habilidad en el de la masa, ¿cómo recupera algo de ese narcisismo? Y lo recupera por el fenómeno de identificación horizontal con los compañeros de la masa. Es decir, que a la vez que hay una idealización del líder que funciona organizando, funciona a la vez la normalidad o la pertenencia al grupo social, al movimiento de la masa, como otra impronta libidinal fuerte, ¿no? Por ejemplo, que es la crítica esta. Ustedes tienen un fondo en el que a lo sumo pueden criar una gallina, pero todos ustedes son el campo, ¿no? Esta identificación de pertenencia y esta identificación con el líder es una cuestión que funciona en la masa para producir ese pasaje, digamos, a una voluntad crítica. Esto es una estructura inconsciente. Perdón, 5 minutos, no es que la gente elige, para ir decide. redondeando ya. 5 minutos, perfecto. A esto le agrega Jacques Lacan
la presencia del objeto rechazado, ¿no? Es decir, que como forma de constitución del pensamiento de masa, la acción que se opera rechazando una parte de la personalidad inconsciente, que es complicada, compleja, el diferente como posibilidad de apartamiento, de apaciguamiento de esa diferencia constitutiva, el objeto A. Por otra parte, está la cuestión de la que hemos hablado hace un rato acerca del funcionamiento del objeto A como la posibilidad de un objeto de satisfacción narcisista que es promovido por, digamos, la sociedad. Este modo imaginario de satisfacción narcisista tiene una gran posibilidad de isoformismo con el discurso neoliberal, la forma de gubernamentalidad neoliberal y la forma de ideología neoliberal, según como es estudiada por Michel Foucault y al mismo tiempo también por Jacques Lacan. A diferencia del superyo, que es uno de los dispositivos de la personalidad existente transversalmente en los seres humanos, cuando estoy hablando de todos estos componentes, ideal del yo, identificación, no es solamente de la gente, como que hablemos de terceros, ¿no? De los brutos que están en los gremios, o de los que van. Estamos hablando de todos nosotros, de todo, es un transversal humano. Cualquiera de nosotros que va al psicólogo, el psicólogo puede trabajar con nosotros porque tenemos esos ingredientes en nuestra personalidad que son con los cuales trabaja la terapéutica, ¿no? Ahora, finalmente, lo que quedaría como para cerrar una cuestión. Primero, tecnologías del yo, concepción del pensamiento francés contemporáneo, que implica que el nosotros mismos está de alguna manera constituido por redes de poder que son complejas y en segundo lugar que las instancias de los modelos de gobierno de conducta modernos son sensibles a estas tecnologías. En esa referencia que hice recién al documental El siglo del yo está bien clara. Para no irnos más lejos, la posibilidad que alguien para iniciar una campaña política, en lugar de decir cómo voy a transformar la sociedad, realmente diga, contrato a un gurú psicológico, político, neoliberal, para que me haga un buen mapeo de redes y un buen equipo técnico de intervención sobre la subjetividad, implica que rápidamente la tecnología del capitalismo, del neoliberalismo, ha podido sacar provecho de estas tecnologías del yo, ha podido estudiarla. De hecho, uno de los libros citados por el asesor político, este señor peruano, que era el asesor político de Mauricio Macri para las elecciones, era Psicología de las Masas y Análisis del Yo de Sigmund Freud. Bueno, cierro acá, espero no haberme dispersado demasiado y haber sido muy faltos de claridad en lo que quería decir. Muchas gracias. Muy amable, Mariano, muchas gracias por respetar el tiempo y además por muy interesante, de verdad, muy interesante. Yo dejo la instancia entonces de las preguntas, ya sea si quieren dejarlas escritas en el chat, las leo, o se les habilita el micrófono y pueden directamente preguntarle a Mariano lo que les parezca que haya sido necesario profundizar o aclarar. Buen día a todos. Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Un gusto tenerlo licenciado, la verdad, es muy interesante. Yo también soy psicóloga, así que
quería preguntarte más que nada, quizás una opinión, no sé si tenés ya algún estudio realizado, me parece, o sea, es algo que yo siempre me pregunto. Estas masas a las que se refirió Freud en algún momento, ¿qué diferencia habría con estas masas en red? Porque creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Son las mismas masas, se puede entender la conducta en las redes, puede ser entendida, estudiada, vigilada tal cual se pensó en su momento por Foucault con este panóptico, o ¿cuál sería la diferencia, si crees que la hay, de estas masas en red, o si no la hay? O sea, esa sería, no sé si me explico. Sí, Estamos sí, sí, hablando de las mismas masas. te explicas Bien, bien. perfectamente. Eh, para mí es un mecanismo sumamente aceptado. Por eso ya tiene mercado este mecanismo. Google vende el paquete de las lógicas de funcionamiento de consumo a partir de las cuales establecen, como establecen la psicología de los test. Es la misma lógica de la psicología de los test. Hay una similitud de respuestas, establezco un usuario tipo, nada más que con la complejidad de que hago como una serie de variedades de usuarios tipos, en los cuales puedo establecer puntos comunes, puedo establecer los criterios de reacción comunes a determinadas noticias, establezco perfiles, inteligencia artificial, ¿sí? Psicología cognitiva, inteligencia artificial, signología estadística de los test, fines económicos del capitalismo, armo un campus y vendo esa base de información. Esto es un delito. En Francia ya hay serias disposiciones legales para defensa de los datos biométricos. Porque cada vez que utilizamos la red, ahora mismo estamos usando Zoom, alguien está contando, es decir, hay una máquina que está produciendo el algoritmo para luego constituir una banca de datos que se lo vende. Hace un tiempo teníamos la duda de por qué el banco nos llamaba para ofrecernos tal cosa, si nosotros, cómo el banco sabía de nuestra existencia, y era que la Universidad Nacional de Tucumán nos hace llenar una ficha cuando ingresamos y después le vendía esos datos al Banco de Galicia. Entonces el Banco de Galicia nos llamaba por teléfono a nuestro celular para eso. Bueno, ahora Google, Facebook, las grandes empresas venden esos bancos de datos a los operadores políticos. Mecanismo ultramente aceitado. A eso hay que entender esta otra lógica que planteábamos con Althusser, que el sujeto político, el sujeto que participa en una masa, no está recortado, redondeado, lo que sea, sino que es un acto que es transversal. Y esta otra aporte freudo-lacaniano, es decir, todos nosotros somos susceptibles de ingresar en la lógica de funcionamiento de masa. Todos. Por supuesto, hay capacidades y hay esfuerzos críticos que nos detienen entre la respuesta del comportamiento de masa. Hay determinados componentes de la personalidad, por ejemplo, en ese sentido, la educación política, la educación de reflexión, la posibilidad del reconocimiento de las estructuras complejas del funcionamiento de la sociedad, son como ciertos, podríamos decir, como ciertas inmunizaciones a esos llamados al comportamiento de masa. Pero es una tecnología mucho más rudimentaria para producir, porque educar correctamente, enseñar la capacidad crítica y todo, lleva mucho laburo. Lleva, por ejemplo, levantarnos un sábado a las 9 de la mañana para prepararnos para esta charla, ¿no? Llevar adelante un grupo de reflexión. Eso es el antídoto al comportamiento de masa. Pero cualquiera de nosotros, todos los seres humanos, son susceptibles del comportamiento de masa. El problema es que además la efectividad de las redes sociales es que como han ingresado
tan arraigadas a nuestro narcisismo, y además el algoritmo funciona dándonos a ver algo que por el perfil de usuario ya se ha ido produciendo, produce un efecto de fascinación mucho más efectivo, ¿sí? Por eso es que el poder, digamos, los partidos políticos tradicionales de Francia y de otros países, rápidamente están empezando hay que hacer leyes que protejan el funcionamiento del algoritmo. Perdón. Bueno, sí. No sé si hay que pedir la palabra, no sé cómo funciona, pero quisiera acotar algo a lo que dijiste, Mariano. Si algo me convocó a esta charla es la diversidad que hay respecto a los profesionales que intervienen y las unidades académicas que intervienen, que estuviera justamente en la UTN y que estuviera atravesado por comunicación, psicólogos y tecnología. Pero esto que acabas de decir, Mariano, ya está obsoleto. Ya no funcionan, ya los algoritmos no funcionan, funcionan las redes neuronales, ya no funcionan la venta de datos, ya funciona la inteligencia artificial, ya estamos, nosotros que estamos entregando un sábado a la mañana para ponernos a tono, ya como los remeros avanzamos mirando para atrás y tratando de entender un futuro que ya pasó. Creo que las humanidades no importan ninguna amenaza al neoliberalismo, ni al capitalismo, ni a la tecnología que está trabajando sobre nuestra individualidad. Creo que si no cambiamos nosotros nuestra forma de investigación, no vamos a incidir de ninguna manera, ni vamos a poder defender a nadie dentro de este esquema. Ni siquiera contamos con un paradigma de investigación que pueda hacerle ningún tipo de sombra a la forma que investiga el neoliberalismo para poder someter a los individuos a sus designios. La política, ni siquiera la política se puede defender de esto. El aparato político más inmenso que hay, que es el de Estados Unidos, el aparato de la democracia, que es el de Estados Unidos, se vio violentado por las redes, manejado desde afuera por una empresa como Cambridge Analytics, que no pudo prever cómo Trump iba a incidir en un tipo de publicidad que hasta ese momento no se conoció, que también funcionó acá en Argentina con Macri, que también funcionó en Brasil con Bolsonaro, y que todavía no hay antídoto para eso. Y que si se investigara eso, se pudiera neutralizar, seguramente ya están trabajando sobre otro tipo de dispositivos. Me parece que de alguna manera nosotros tenemos que continuar con esto, intensificarlo lo más que podamos. Celebro muchísimo esta iniciativa de Rodrigo, de Ricardo, me alegra mucho verlos, me alegra mucho esto, pero tenemos que cambiar el paradigma, porque con el paradigma científico que nosotros tenemos, estamos investigando, no vamos a hacer mella de ninguna manera a este tipo de cuestiones, porque nos avanzan, porque no estamos en condiciones nosotros no tenemos elementos. Yo lo puedo plantear esto porque trabajo en publicidad, soy docente de publicidad, trabajo en marketing y publicidad, desarrollo mi actividad profesional y básicamente publicidad política. Entonces tengo que trabajar con estas herramientas que investigo y por eso puedo acceder. Pero si no, sería opaco para mí, porque no hay una brecha entre lo que es el ejercicio de esto y lo que es la investigación, que es insalvable. En este caso, se pudo dar la posibilidad de poder estudiarlo y ejercerlo, y por eso
hay un grupo de gente que podemos pensarlo de esta manera, pero no somos muchos. Y cuando tenemos esa posibilidad de verlo desde dos aspectos diferentes, nos espantamos, porque estudiarlo desde las humanidades, lo mismo que estamos ejerciendo, es realmente espantoso. Y ver cómo la política, la misma política, está indefensa, la política, digamos, en el sentido más cándido del término, ¿no? más puro del término, está absolutamente indefensa. Pues nosotros también funcionamos como opinión pública y también funcionamos como masa en muchos sentidos, los docentes y los investigadores, estoy hablando, ¿no? Pensar que las redes sociales son un instrumento inocente también es un problema de origen nuestro. También es una novatada, una ingenuidad nuestra cuando son dispositivos de dominación desde su nacimiento, desde su concepción. Y nosotros deberíamos haberlos estudiado de esa manera desde su concepción y haberlos advertido de esa manera de su concepción. Por supuesto, pues con el diario del lunes es fácil, pero no lo advertimos en su momento. Y me parece que ese es un problema del paradigma científico que manejamos, que ya está denunciado por Morin desde la mitad del siglo XX, y que desde la mitad del siglo XX está funcionando la Cátedra de Pensamiento Complejo, que intenta cambiar el paradigma desde la UNESCO, y que no ha sido receptada en ninguna universidad argentina, por lo menos. Y que me parece que es un tema epistemológico que tenemos que ver, porque si no estos esfuerzos son solamente eso. Eso quería plantear nada más. Gracias, Fabián. La verdad que interesante. No sé si me voy a permitir leer un mensaje de Oscar Pérez que consulta, en su opinión, Mariano, la difusión de las diferentes manifestaciones de una enfermedad por todos los medios de comunicación puede ejercer un efecto de control social. Manejando las estadísticas de consulta posteriores a esa difusión, ¿se puede pensar en una pandemia inducida por la información? Bueno, no, mi punto de vista personal, mi opinión sobre lo que está consultando, no, o sea, yo creo que hay los medios de digamos, de la biopolítica, tienen una utilidad. Justamente, una de las cuestiones señaladas por Foucault es que la biopolítica toma herramientas de justamente la tecnología médica, de la vacunación, de la inoculación. No me cabe ninguna duda que las redes sociales, que los medios de información pueden tener un papel muy benéfico para la humanidad a los fines de poder tener una cuestión tan terrible como esta epidemia que tenemos, y que la tecnología de la vacunación es, digamos, lo único que tenemos para defendernos biológicamente de este virus seriamente, con el fin de poder erradicarlo en algún momento, como se ha hecho con tantas otras enfermedades, que sea el sarampión, etc. Ahora, la cuestión es, para mí, y también tomo lo que Fabián venía diciendo, yo he tratado de exponer acerca de cómo funcionan las tecnologías del yo. Desde el punto de vista personal, espero no haber transmitido un escenario desolador, sino simplemente haber reforzado la posibilidad de visibilizar la materialidad de este funcionamiento que atraviesa a la sociedad. Soy un convencido de que hay un retorno de la dimensión política como posibilidad de educación, de constitución civil de una sociedad más crítica, más justa, más centrada en los derechos humanos, con más alianza de los pueblos, de la patria grande latinoamericana, de que ha sido posible un movimiento de retornos a presencias del Estado más transversales a la sociedad,
de menor disimetría de la constitución de la sociedad, de más horizontalización. Ustedes recuerden que una de las primeras frases de guerra de uno de los ministros de Macri ha sido: les han hecho creer que podían tener celulares. Y ustedes no saben lo que cambia la vida de una persona humilde tener un celular. Saber que su hijo ha llegado a la parada de colectivo, que ha llegado a la escuela con vida, poder comunicarse, poder tomar las clases, poder hacer en este momento, por ejemplo, de pandemia, las consultas médicas. Es decir, no saben lo que la tecnología horizontalizada produce como beneficio para la humanidad. No es un privilegio. Lo que pasa es que hay grupos que pretenden conservar esos privilegios. Y hay otro sector, digamos, que lucha por horizontalizar los accesos a los grandes beneficios que las tecnologías tienen para la humanidad. No es un problema de la tecnología, es un problema que tiene que ver justamente con ese lado oscuro de los seres humanos, que es el narcisismo, que es el rechazo de la diferencia, que es la libido de una dislocada, etc. Soy un convencido de que la tecnología tiene un buen fin. Sí entiendo que estas medidas, por ejemplo, que está tomando el arco político francés, de rápidamente sacar una ley que penalice y que siga a estos delitos informáticos que son la venta de información. Evidentemente, armar una unidad fiscal investigadora de estos delitos informáticos sería ultramente de urgencia. Poder penar, seguir con la justicia, digamos, a la difusión de información falsa sobre la epidemia para producir muertes intencionadas, eso sería el paso a seguir. Y creo que la conformación en las carreras, por ejemplo, tecnológicas, de esta eticidad política es muy importante. Es muy importante. No sé si hay alguna otra pregunta que les gustaría hacer. Yo quería tomar la palabra. Bueno, no sé si había alguien más, en realidad. Gerardo. Después hablo Sí. yo, no hay problema. Bueno, gracias, Rodrigo. A ver, yo escuchando, ¿no? Atentamente la ponencia de Mariano, escuchando atentamente la contribución de Fabián, ¿no? Claramente, ¿no? Me remití a esta metáfora del hombre, el lobo del hombre, ¿no? Esta conceptualización filosófica, ¿no? del hombre y esa monstruosidad, ¿no? Y esa ferocidad, y después ese lobo puesto a vivir en sociedad, ¿no? En donde no hay otra posibilidad que la tragedia, ¿no? En esto que planteaba de este filósofo inglés, de la única posibilidad es un Estado fuerte, ¿no? Un Estado en donde claramente estén diferenciados los poderosos y los sometidos, ¿no? Entonces, como veo, coincido con Fabián, como muchas veces la ciencia, ¿no? Es seducida, ¿no? Desde el lugar de los poderosos, ¿no? Como que la tecnología, ¿no? La tecnología, la imagen, como lo fue en su momento, el Internet, ¿no? Se nos presentan como atractivos e inconmensurables posibilidades, ¿no? Lo cual yo creo que lo son, ¿no? Coincido también con Mariano de que lo son, ¿no? Sin embargo, el fin primero y el fin último, ¿no? De ese uso tiene que ver con el sometimiento y la división, ¿no? Siempre tengo en mente, ¿no? De que aquello de que escuché de que los principales desarrollos o descubrimientos tecnológicos su origen viene de la cientificidad bélica,
¿no? Es decir, aquellos descubrimientos que se hacen en busca de cuestiones para someter o destruir al otro. Por ahí se encuentran ciertos recursos para el uso, ¿no? Para el uso social y para intervenir, ¿no? Dentro de esa tecnología, ¿no? Definitivamente es más barato someter a la gente a partir de estos medios, ¿no? A partir de esta información, a partir de esta inteligencia artificial, que someterlos mediante el método tradicional bélico, ¿no? Entonces, coincido con Fabián de que muchas veces nos fascina esta cuestión, ¿no? De cientificidad, y por ahí empezamos a desandar caminos que ya están previstos por el opresor, ¿no? Y como que siempre vamos tarde, ¿no? Siempre cuando nosotros llegamos, el opresor ya desarrolló una tecnología respecto a la cual desconocemos, ¿no? O sea, cuando finalmente vemos cómo se mastica esto, nos están alimentando con otra cosa, ¿no? Entonces, esa percepción quería agradecerles a ustedes por permitirme reflexionar al respecto, ¿no? Plantearme la pregunta. Bien, gracias. Me quedé pensando algunas cosas. Tomando el comentario de Fabián, yo expresaría mi desacuerdo con hacer una tabula rasa de modelos interpretativos. Por ahí me suena como muy fuerte lo de que estaba perimido, sin dejar de mencionar, por supuesto, la desactualización de algunos rasgos de la realidad a los que busca interpretar. En eso no hay discusión alguna. Pero bueno, sería un error para mí tirar al niño junto con el agua de la bañadera. Sí acuerdo, en cambio, con la preocupación que también Fabián expresó por el hacer tecnológico y reflexivo, ¿no? Esto de que en nuestras profesiones el agua nos lleva puesto a psicólogos, a comunicadores y a tecnólogos también. Entonces, el hacer irreflexivo es una gran preocupación. Y la reflexión impotente o autosatisfactoria también es preocupante. Y en eso la interpelación es sobre todo a la academia, más que a los usuarios o a las propias empresas. Sin dejar de reflexionar que las propias empresas, ya sea por blanqueo de, qué sé yo, blanqueo de conciencias o lo que fuera, incorporan algunos miembros de comités éticos que incluso a veces cuestionan las políticas de esa empresa y terminan siendo expulsados. Bueno, los entrevistados de los dos grandes documentales que hay hoy sobre las redes sociales en Netflix están hechas en base a entrevistas a ex integrantes de las comunidades éticas de las empresas. Pero bueno, más allá de esto, creo que también corresponde dar algunas respuestas y pensaba a estas dos preocupaciones, ¿no? La del hacer irreflexivo y la de la reflexión impotente. Entonces pensaba, una, la incorporación o la inclusión de la reflexión ética, por supuesto, en las currículas de todas las profesiones tecnológicas. Y cuando digo las profesiones tecnológicas no hablo solo de las ingenierías, también incluyo a la comunicación y a la psicología, que son psicotecnologías, ¿sí? Para advertir sobre las responsabilidades sociales y los alcances de su hacer. Segundo, articular investigación y docencia, ese ida y vuelta, todo lo que hacemos docencia, de alguna manera u otra hacemos investigación, pero muchas veces cuesta que esa investigación o los resultados vuelva y se vuelque a las aulas. Cada vez se avanza más, pero bueno, falta todavía trabajo sobre eso. Y el tercer punto, que me parece una respuesta a estos interrogantes, es abrir el juego al diálogo entre disciplinas, y en ese sentido lo estamos haciendo ahora, y la heterogeneidad de presentes creo que da cuenta de que es un pequeño pasito, pero en el camino correcto. Y bueno, desde ya les agradezco a todos la participación en presencia y en palabra. Si hay alguien que quiera agregar algo, estamos todavía con tiempo. Sí, yo quiero por ahí aclarar alguna cuestión. Cuando se trata de esto que estamos hablando, de tecnologías digitales,
lo que tenemos que la tecnología digital y todo lo que aborda esto, está mediado por el marketing y el neoliberalismo, que tiene una velocidad para hacer plata que no tiene nada que ver con la velocidad con la que nosotros investigamos. Es como si estuviéramos patinando al lado de un auto de Fórmula 1. Y eso es lo que tenemos que básicamente entender. Nosotros estamos cómodos con nuestro patinaje artístico, pero nos van despeinando los Ayrton Senna. Y bueno, si nosotros podemos mantener esa realidad, pero no podemos hablar de auto de Fórmula 1. Podemos hablar de ruedas de patín, podemos hablar de patineta, podemos hablar de esas cosas. No pretendamos hablar de motores, ni de auto de Fórmula 1, ni de boxe, ni de pista. Hablemos de patines. Porque del otro no sabemos. No sabemos. ¿Me entienden? Eso es lo que yo estoy planteando. La velocidad con la que nosotros estamos investigando y tenemos las posibilidades mismas. La estructura editorial de las universidades no tiene ninguna posibilidad de brindarnos a nosotros las herramientas para investigar este tipo de cosas. Te doy un ejemplo. Un filósofo francés, Éric Sadem, que publica en una editorial muy nueva y muy atenida a la contemporaneidad, que se llama Caja Negra. Publica en francés en el 18, lo traducen al español en el 19, llega a mis manos en el 20. En la introducción habla Sadem de que la inteligencia artificial va a permitir que las entrevistas laborales sean hechas en un futuro, dice Sadem en el 18, por aplicaciones de celular que van a emular, mediante juegos, van a poder investigar toda la personalidad del futuro empleado y le van a poder decir al empleado si tiene o no el trabajo sin que pueda mediar ningún tipo de intervención humana. Tengo una tesista que viajó a París y se presentó a 3 agencias de marketing digital. En las 3 agencias las atendió una aplicación de celular en enero de 2020. Y yo la estaba leyendo en el momento que estaba sucediendo como una cuestión de futuro de un tipo que escribió en la misma ciudad donde sucedió eso. Lo leí en una editorial que es la más rápida para poder trabajar en traducción y en publicación. Me llegó con la velocidad más rápida que podía haberme llegado yo, que estoy, por mi profesión, mi condición de investigador, mi condición de investigador internacional y de trabajador de esto, soy apurado en estas cosas, me llegó de la mayor velocidad. Ya había perdido la carrera. ¿Me entienden? Esto funciona así. Estaba escribiendo sobre el filtro burbuja. No terminé de escribir la nota, que quedó obsoleto eso. Porque ya no se trabaja con algoritmos, se trabaja con redes neuronales. El algoritmo es algo obsoleto. Entonces, por supuesto que a nosotros nos cuesta un montón estudiar ese tipo de cosas, porque son ajenas a nuestra episteme. Tenemos que estudiar, hacer todo un esfuerzo para entenderlo. La entendemos. Y aparte, convengamos, Rodrigo, que las humanidades nos cuesta salir de nuestra zona de confort. No somos tipos así que nos gusta ir a investigar, no somos, no salimos de safari. En comunicación estamos enseñando autores previos a la comunicación digital, cuando la comunicación digital rompió todos los esquemas de comunicación que conocíamos. Entonces, nos cuesta un montón incorporarlo, lo incorporamos y cambió. Ahora no tenemos que sentar a leer redes neuronales y no es transparente. Es un tema de ingenieros eso. Lo entienden entre ellos.
Porque no es que están contentos de que todo el mundo sepa eso. Es muy difícil para nosotros. Entonces, encima que no tenemos una actitud agresiva para ir a buscar ese conocimiento, no somos ninguna amenaza para el esquema neoliberal que está detrás de todo esto. No creamos que esto es Zuckerberg despechado porque la novia lo engañó. No creamos ese relato adolescente bobo. Esto es un esquema de dispositivo de dominación. Esto es un panóptico digital. Es un panóptico digital de cabo a rabo, de punta a punta, que ya va bajando hacia los niños. De la misma manera que cuando los dispositivos de dominación estaban en la televisión, iban bajando la incorporación del sujeto cada vez más joven a la pantalla, con las bananas en pijama primero, y terminaron con los Teletubbies, que incorporaron a la televisión a chicos que todavía no sabían hablar. De la misma manera están bajando las edades para que los chicos se incorporen a las redes sociales. TikTok tiene chicos muy, muy chicos en las redes. Y eso es lo que me parece que tenemos que empezar a ver. No alcanza con investigar estas cosas desde las humanidades, tenemos que empezar a incorporar otros conocimientos o la interdisciplinaridad como sistema. Gracias, Fabián. Mariano, no sé si vos tienes algo para responderle a Fabián. No, parece que se daría para otra charla. Yo simplemente para no perder fuerza, un poco con algunas de las cuestiones que he intentado aportar, lo que me gustaría, que yo soy muy respetuoso de los verdaderos investigadores. Ahí en ese trabajo que he acercado hay una serie de referencias, que me parece que hay personas interesantes. En algún momento le comenté a Rodrigo, bueno, por ejemplo, la profesora Marcos de Filosofía Social y Política, o bueno, otras personas que por ahí, si algunos de estos temas resultan del interés del equipo de investigación, como posibilidades de otros diálogos. Y bueno, sí agradecerles, realmente ha sido para mí una oportunidad de hablar de cosas que tienen mucho valor. Comparto que el papel de la universidad pública, gratuita y laica en la transmisión de un pensamiento crítico en los distintos profesionales y actores sociales que está formando es fundamental, y es un valor bueno, que va a dejar huella, digamos, y marca en las formas de resistencia a los poderes y en la posibilidad de hacer una sociedad más igualitaria, más justa, con mayor acceso a la tecnología de todos. Así que muchísimas gracias al proyecto de investigación, Ricardo, Rodrigo y todos los asistentes, y bueno, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes, gracias Mariano, realmente muy interesante, gracias a los aportes que han hecho, Fabián en especial, que uno lo vive como docente, esto de modificar un programa hace 4 años y que el libro todavía la facultad no lo saque, y ahora se da cuenta uno que todo ha sido modificado, entonces ese libro ya está totalmente perimido, pero es la realidad que nos toca como universidad pública también asumir, y como país periférico, ¿no? Les agradezco mucho y la verdad que es muy interesante que podamos pensar en esta interdisciplinariedad que han señalado prácticamente todos como una manera de profundizar las investigaciones y de entender por ahí los Teletubbies para no hacer o hacer algo similar o algo parecido. Muchas gracias. A ustedes agradecerle el espacio. Ustedes son los que generan el espacio, básicamente. Bien.
Señor director, ¿quiere decir algo usted? ¿Quiere agregar algo ya así de como despedida? Nada, qué decir, muy contento con la interlocución. Ya vamos a ver de poner a disposición en el canal de YouTube la grabación para que todos puedan acceder y volver y repasar, digamos, algunos de estos conceptos vertidos acá que necesitan mucho más tiempo que 1 hora y media, por supuesto, para su intelección adecuada. Por lo demás, gracias Mariano, gracias a los asistentes, gracias a Ricardo por la conducción y nada más que decir. Hasta otra ocasión, porque seguramente se va a repetir este seminario abierto, que es el primero de, esperamos, una serie. Muchas gracias.